elecciones del pasado 5 de junio mostraron que la oposición en México sigue estando a la deriva y sin rumbo. Morena y sus aliados ya gobiernan 22 estados de la República. El PAN se quedó con 5 gubernaturas y el PRI solo con 3, 2 de las cuales podría perder el año próximo cuando habrá elecciones en Coahuila y el Estado de México. Al final se cumplió el pronóstico de que 4 de 6 gubernaturas se vestirán de guinda. Se consolida el dominio de Morena en más del 60% de los estados del país, mientras que la oposición sigue haciéndose más y más pequeña. A partir de ahora, el partido de la 4T, Morena y sus aliados, gobernarán 71 millones de mexicanos, mientras que la coalición del PRIAN lo hará sobre 38 millones. Lo más preocupante es que las dirigencias de los opositores salieron a celebrar los resultados del pasado 5 de junio. Sí, así como lo oyen. Salieron a festejar que Morena no pudo conquistar las 6 gubernaturas y solo se quedaron con 4, solo. Y han ensayado, bueno, toda suerte de maromas para decir que no les fue tan mal como en realidad les fue. Miren, para muestra, chequen nada más este video que subió Santiago Krill a sus redes sociales. Traten de contener la risa. La verdad es que sí hay tiro rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y las 2 gobernaturas del próximo año. ¿Por qué te digo esto? Mira, Morena decía que ganaría 6 de 6 y la verdad es que ganó 3 y lo hizo porque utilizó todo el aparato del Estado. Esto es ridículo, pero sobre todo preocupante. Por más satisfactorio que pueda ser, pues, ver hundirse a ciertos partidos de oposición, lo cierto es que, pues, no le hace bien a nadie que la oposición esté en un estado tan, pero tan lamentable. Como, pues, les encanta decir a los opositores, la democracia necesita contrapesos y una oposición responsable y propositiva, no esta caricatura que tenemos hoy, sin objetivos, sin agenda, sin líderes, sin cuadros. Porque lo peor para ellos no son sus derrotas electorales, sino que están moralmente derrotados, como diría el clásico. En este programa especial del Octágono salimos en busca de la oposición perdida. Y para ello recurrimos a algunos opositores críticos de la propia oposición y los llevamos al diván para que nos expliquen qué es lo que les está pasando a sus pares. Hablamos también con voces críticas de varios analistas políticos que nos ofrecieron su visión de lo que le está pasando a la oposición en México. Participarán en esta emisión que el Octágono tiene para ustedes analistas como Lorenzo Meyer, Leonardo Curcio, Blanca Heredia, Jesús Silva Herzog y René Delgado. Además, también estarán con nosotros opositores como Gustavo Madero, Javier Corral, Dulce María Sauri, Germán Martínez y Pedro Kumamoto. Cuando uno va al doctor por cualquier tipo de enfermedad, pues lo primero que tiene que hacer el médico es tratar de establecer un diagnóstico, entender cuál es tu padecimiento, cuáles son los problemas físicos, para después poder decirte qué tipo de tratamiento tienes que recibir. Por eso empezamos por preguntarle a nuestros comentaristas, analistas y a los propios opositores qué creen que le está faltando a la oposición en México. Una de las respuestas más repetidas fue decirnos que realmente, pues, la oposición no tiene un proyecto propio. Esto dijo René Delgado, uno de los analistas que yo más respeto. Empecemos con él y nos seguimos con otros más. Creo yo que la oposición, el grave error de la oposición estriba en el hecho de que se opone sin proponer, valga el absurdo. Esto es, se resisten al proyecto que plantea el presidente López Obrador, pero no plantean ellos ningún otro. Yo a veces he llegado a tener la impresión de que la disputa no es por el futuro del país. Pareciera querer regresar
a antes de 2018 y el grupo en el poder quisiera regresar todavía mucho más atrás. En esa medida, creo que mientras que la oposición no tenga un proyecto, una propuesta, pues podrá estarse aliando en un propósito de contención, pero no se ha logrado constituir como una alternativa de poder. Está faltando un proyecto, es algo tan sencillo y tan complejo como eso. Andrés Manuel López Obrador presentó desde hace mucho y en diferentes versiones su proyecto de nación, lo que quería cambiar, lo que consideraba se podía cambiar y se debía cambiar en México. La oposición simplemente ha reaccionado a esa postura de López Obrador y a sus políticas, pero no ha presentado una auténtica vía diferente, nueva frente a la de López Obrador y nueva frente a ese régimen que tanto disfrutaron en el pasado y no se contrastan con la 4T, pues entonces, ¿qué esperan? Es cierto, tienen a los medios de difusión en su mayor parte, la televisión, la radio, los periódicos, etcétera, pero les falta una idea central y esa todavía tienen que encontrarla. Me parece que en primer lugar a la oposición le falta reconocer dónde está parada. Creo que no ha hecho una reflexión a partir de lo que sucedió en el 2018. No se ha dado cuenta de que la política cambió de coordenadas a partir de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y no basta simplemente estar en la sala de espera para regresar al poder, sino que hay que construir una alternativa y creo que la oposición no ha dedicado ningún esfuerzo, ninguna reflexión para entender en dónde está y qué propone para el país. Pues sí, evidentemente a la oposición le falta un proyecto. Pero esto no lo decimos solamente quienes tenemos una simpatía con la 4T. No. Escuchen ahora, por ejemplo, lo que dice gente de la oposición, como Gustavo Madero, como Germán Martínez, como Dulce María Sauri, como el propio Javier Corral. Miren ustedes. La oposición... después del triunfo de Morena en el 2018, el presidente Andrés Manuel se colapsó, se perdió la brújula, perdió identidad, perdió liderazgos, perdió narrativa y perdió legitimidad. Entonces, lo más importante de la oposición es reinventarse, reconstruirse en este nuevo México que ya cambió. Es un México que no puede la oposición seguir con propuestas inerciales, como lo hacía antes del 2018. Tiene que hacer una propuesta distinta. A la oposición le hace falta revisar por qué lo repudia la sociedad, por qué se repudia, y le hace falta competir en una bandera poderosa que tiene López Obrador, una bandera muy fuerte que es por el bien de todos, primero los pobres. Esa bandera es poderosa. Hay una deuda social que pagar en este país. Hay una reconciliación que le hace falta a este país, la reconciliación entre los privilegiados y los que no tienen oportunidades para el desarrollo. Y ahí nadie le compite a López Obrador. Pero el tema de la igualdad social, de justicia social, de deuda social, yo no lo oigo en la oposición. No oigo a la oposición hablando de trabajadores, no lo oigo hablando de sindicatos, no lo oigo hablando de cooperativas. Está norteada la oposición en el país. Las oposiciones en México no han logrado perfilar un proyecto alternativo de nación. Estos primeros 3 años de gobierno, que ya prácticamente se están convirtiendo en 4, han estado más destinados a ver lo que está haciendo el gobierno, sobre todo lo que está haciendo en contra del pueblo de México, de los intereses de la sociedad, desde la perspectiva de las oposiciones, que han perfilar su propio proyecto de gobierno. En primer lugar, definir un papel opositor con base en posturas claras sobre problemas existentes, una visión más realista del momento actual que vive el país,
pero sobre todo aceptar la derrota electoral del 2018 con su significado y con su enorme trascendencia en términos del régimen que fracasó, del sistema de partidos que fue claramente criticado, señalado. Y también hay que decirlo con toda claridad, a la oposición lo que le está faltando es calidad moral para reivindicar sus luchas históricas, las luchas democratizadoras de nuestro país, y terminar de romper de una vez por todas con los intereses que la mantienen secuestrada en esta dinámica reaccionaria, simple y sencillamente contestataria frente a lo que hace el presidente de la República. La falta de un programa pues definido, de una calidad moral que reivindique su pasado histórico, es lo que le impide a la oposición en México ser un mejor contrapeso o mayor contrapeso al gobierno del presidente López Obrador. A la oposición en México lo que le hace falta es tener una agenda clara al respecto de cuáles son sus objetivos para poder volver a gobernar. Le hace falta también credibilidad, le hace falta un rumbo, le hace falta figuras y finalmente creo que lo que le hace falta en buena medida tiene que ver con la desconexión que históricamente han tenido buena parte de sus miembros, es decir, el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, con las luchas de la sociedad y con, digamos, el día a día de las personas. Creo que son estos elementos los que pues marca la complejidad y que marca, perdón, la complejidad y también que marca el resultado que ha tenido en los últimos años. Pueden ver ahí, pues hay varios políticos del PAN, del PRI, independientes, como veíamos recién a Pedro Kumamoto, que reconocen que a la oposición le falta un proyecto, una agenda, algo por lo que luchar. Si no hay causas que empujar, la oposición está totalmente vacía de contenido y no le queda otra cosa que oponerse a todo lo que dice López Obrador. Porque al final, eso es lo único que hacen. Es para lo único que son buenos, para posicionarse automáticamente en contra de todo lo que diga y haga López Obrador. Bueno, reparo en lo que diga, porque si ustedes se fijan, ni siquiera suelen presentarnos críticas rigurosas sobre las políticas públicas que está instrumentando la 4T. Ni siquiera suelen hacer exámenes serios que sirvan para corregir el rumbo. Pues no, todo lo que hacen es ver qué dice el presidente en su mañanera y reaccionar a eso con indignación. Bueno, para eso a veces ni siquiera ven la mañanera, porque son algo perezosos y no madrugan, como ese presidente que más bien los madruga a ellos. A veces me imagino yo a varios opositores levantándose por ahí de las 9 de la mañana, muy plácidamente, revisando su cuenta de Twitter, viendo qué provocación les pone ese día sobre la mesa López Obrador y reaccionando muy airadamente ante eso con 1, 2, 3 tweets diciéndole autoritario, peligro para México, subiendo un videíto por aquí, otro videíto por allá, alertándonos qué mal está el país. Y eso es todo. Ya cumplieron o ya creen que cumplieron con su chamba de ser opositores. ¡Wow! Lo que sea de cada quien, pero a mí también me gustaría tener un trabajo así, ¿eh? Bueno, una vez teniendo un primer diagnóstico, es posible empezar a pensar en alguna solución a este problema. Quizás un primer paso para buscar esa nueva agenda sea integrar pues, a nuevos liderazgos frescos que renueven a la oposición. Porque seguimos viendo los mismos personajes desde hace 4 u 8 años, o más incluso, décadas quizás. No hay una renovación, al menos en esto coincidieron varios de los analistas que consultamos. Una cosa que les falta, o dos cosas que me parece que pues no veo yo que tengan muy claro, es pues, buenos candidatos, que sean distinguibles, que se puedan ver frescos, que se puedan ver distintos a lo que históricamente fue rechazado en el 2018, que fue pues toda esa asociación de esos políticos asociados con ese régimen que fue pues rechazado en las urnas en el 2018.
y también el poder, insisto, pues tener un conjunto de buenas candidatas, de buenos candidatos y un proyecto en positivo, algo más allá que nada más no queremos Andrés Manuel López Obrador. Pues le está faltando una renovación. Lo que ocurrió en 2018 fue un auténtico terremoto al sistema de partidos que no ha tenido como consecuencia o respuesta una renovación de las dirigencias. Si tú ves los liderazgos parlamentarios, siguen siendo los exponentes del régimen que quedó derrotado y por tanto, si tuviera que resumirlo en una palabra, diría, o en una frase, no ha habido una renovación de los liderazgos partidistas acorde con la profundidad de la transformación que supuso el sistema electoral y de partidos en el 2018. Me parece que no hemos visto un relevo refrescante dentro de las oposiciones. No es que tengamos nosotros una baraja de gobernadores, de legisladores, de funcionarios públicos, de administraciones anteriores que tengan pues presencia en la opinión pública, que tengan prestigio. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que el régimen del 2000 al 2018, esta política en donde PAN y PRI se relevaron en la presidencia de la República, pues terminó, creo que con resultados muy negativos en muchos órdenes, tanto en términos de un crecimiento económico muy mediocre, altos niveles de violencia y una gran corrupción, y en ese sentido, pues me parece que no encontramos nosotros a figuras de ese pasado muy reciente que puedan salir a la plaza pública para defender un desempeño del que se sientan orgullosos. Y no han levantado la cabeza ninguna figura que pudiera hacer la crítica desde esas plazas, desde esos partidos, al desempeño de sus propios cuadros, ¿no? ¿Qué se puede decir del liderazgo de Marco Cortés? Yo creo que es el presidente más mediocre en toda la historia del Partido Acción Nacional. Wow. ¿Algo más que agregar? Pues me preguntaste. Bueno. ¡Sas! Pues sí, como ven, pues muchos coinciden que faltan liderazgos nuevos, gente que le dé oxígeno a los partidos tradicionales. Alguno ahí pues critica la mediocridad de cierto dirigente político. Yo creo que en eso hay un amplio consenso. Y pues sí estoy de acuerdo. A veces lo mejor que se puede hacer por un partido, una causa, pues es hacerse a un lado. Quizás algunos deberían entender eso, porque se aferran a sus posiciones de poder, aunque ya no tengan nada que aportarle a los partidos en los que están. Saludos a Lito. Bueno, hasta ahora hemos visto opiniones que van más o menos en el mismo sentido. También entrevistamos, sin embargo, a algunos opositores que no consideran que su partido vaya por un mal camino. Para algunos se está haciendo el esfuerzo y eso es lo que vale. Uno de ellos es Juan José Rodríguez Prats, quien fue priista y en 1994 se pasó al PAN. Hablamos también con Cecilia Romero, la secretaria general adjunta de Acción Nacional, con Cecilia Soto, ex candidata a la presidencia del PT en 94. Y miren ustedes qué fue lo que ellos nos dijeron. Mira, la oposición siempre ha tenido malas relaciones públicas. Desde que el PAN surgió en el 39, un poco antes el Partido Comunista, casi en el clandestinaje, siempre se nos ha atacado, siempre se nos ha visto como ingenuos, siempre se nos ha visto como luchadores en contra de la adversidad. Yo siento que hacemos un esfuerzo. No cabe duda que un papel fundamental de la oposición es precisamente el ser contrapeso del poder. En ese sentido, la oposición en general y el PAN en particular ha sabido llevar a cabo este papel de contrapeso, de balance democrático al gobierno, que eso es lo que aporta, lo que ayuda a la democracia.
Por supuesto que a la oposición, como al gobierno, como a todas las instituciones humanas, nos faltan cosas. Sí le falta a la oposición tener más presencia, tener más liderazgos locales, pero el trabajo se ha venido haciendo en un sentido mucho más amplio. Creo que hay un cambio muy importante de los primeros 2 años, especialmente el primer año del presidente, en que la sensación que teníamos, o por lo menos que yo tenía, era como si hubiera chocado yendo a 100 kilómetros por hora contra un cristal templado de 1 metro de espesor. Es decir, una sensación de aturdimiento, una sensación de, pues que te cuestionaba, que no entendías bien lo que había pasado, ¿no? Y ahora es una situación completamente diferente, especialmente a partir de todo el trabajo que se hizo para ganar como ganamos las elecciones del 21. Bueno, creo que Cecilia Soto expresa muy bien ese sentimiento de desconcierto que dominó durante los primeros años del gobierno de López Obrador. Pero creo que es necesario no resignarse a decir que se está trabajando y buscar hacer una autocrítica un poco más enérgica a lo que está pasando con la oposición en México. Autocrítica que obviamente tiene que venir de la propia oposición, pues, si no, no es autocrítica. Para eso quizás conviene escuchar un consejo de nuestros amigos Poncho Gutiérrez y del Monero Hernández. Consejo desinteresado, un consejo que parece sencillo, pero que puede ser más complicado de lo que aparenta a primera vista, y es escuchar. Sí, porque de nada sirve que se haga una autocrítica si no se es receptivo con las personas que han dejado de apoyarte. Veamos esto. A la oposición le ha faltado escuchar. La oposición no escucha nada, están más cerrados que un blockbuster y les espera quizá el mismo destino, ser obsoletos. La verdad es que han sido una oposición que se ha tomado muy literal la palabra de ser oposición, porque efectivamente se oponen a todo. Incluso no les importa que la mayoría de la gente esté a favor de alguna reforma de AMLO, de alguna propuesta de AMLO. Ellos dicen, mi trabajo es oponerme a lo que sea con tal de que, o sea, si viene de AMLO, tengo que decir que no, aunque quizá una parte de mí esté de acuerdo como opositor. Tengo que decir que no, porque ¿cómo voy a concederle una a López, no? Lo único que funcionaría es que realmente se preocuparan por la gente, cosa que no están haciendo ni van a hacer, cosa que nunca hicieron cuando fueron gobierno. Siguen mintiendo, siguen engañando, siguen tratando de controlar a los medios corporativos y sin darse cuenta, insisto, del gran desprestigio en el que están. Pues sí, tan simple y tan complejo como escuchar a la sociedad y preocuparse por los problemas de la gente, por sus preocupaciones. Dejar de vivir encerrados en sus palacios, limitando su actividad política a las cenas, a los cafés, a los arreglos cupulares, aquí arriba y a la grilla de pasillo. Salir a las calles, acercarse a las personas, ver qué necesitan realmente. No es tan difícil. Volver a ser partido desde abajo, no enfrascarse en meros acuerdos desde arriba. Y hablando de las cúpulas, no pudimos evitar preguntarle a nuestros analistas por el factor Va por México. Otra de las cosas que quisimos averiguar es si más allá de resultados electorales, esta alianza entre PAN, PRI y PRD ha sido algo positivo para la salud de los partidos opositores. Empecemos por escuchar a quienes creen que la alianza sí ha funcionado. Sin duda. Sin duda, sin esa alianza, pues hoy estarían ya prácticamente desaparecidos. Creo que la alianza ha sido muy importante, insisto, hay que ver simplemente que es una cuestión de números, ¿no? Pues el presidente y su partido siguen pues concitando muchas voluntades y mucha
aprobación, y si no se hubieran unido, si no se mantienen unidos, pues la oposición no tiene, creo, ninguna posibilidad. Creo que ha sido muy útil, creo que ha sido muy útil. Es una alianza que, por supuesto, tiene muchas dificultades, o diría yo más bien muchos retos. Es decir, una es la decisión de las cúpulas de aliarse, que realmente no se consolidó, no se reafirmó hasta el voto en contra de la reforma constitucional eléctrica. Acuérdate que una vez que hubo las elecciones de 21, pensó que no iba a progresar, ¿no? Y sin embargo progresó en esta alianza. O sea, esta alianza electoral dio resultados. Yo sé que depende del ángulo que los observes, son claroscuros. Si lo vemos desde el ángulo de los oscuros, perdió presencia territorial el PRI, la perdió también el PAN y el propio PRD al ser derrotado en Michoacán. Pero por otro lado hubo avances importantes, sobre todo en un grupo social que fue definitivo para el triunfo del presidente López Obrador en 2018. Me refiero a las amplias clases medias urbanas del país, no solo las del Valle de México, sino también de las ciudades importantes del país, que votaron por las distintas opciones opositoras. No cabe duda que la unión entre los partidos de oposición, con todas las complejidades que esto implica, es una estrategia que ha venido resultando adecuada para el momento de México. Parece que la coalición de estos tres partidos tuvo un resultado medianamente satisfactorio en la elección intermedia. Creo que fue capaz de impedir el que Morena tuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Creo que en ese sentido fue un éxito relevante. Creo que en varias contiendas, en muchos estados, sí fue significativa esta confluencia de las tres oposiciones. Me parece que hacia adelante el reto es mucho más complicado y es mucho más complicado pues porque tiene que haber, más allá de un proyecto que los unifique, una figura pública que sea cohesionante. Ciertamente se puede considerar que la Alianza Va por México ha funcionado. Pues sí, si se observan algunos triunfos electorales, este parece haber sido el caso. El análisis en ese sentido es de claroscuros. Esto que dice Dulce María Sauri de que la alianza permitió llegar a las clases medias urbanas que en 2018 votaron en gran medida por López Obrador es muy cierto. El triunfo de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México sin duda es un logro de la alianza. Algo que les funcionó porque lograron arrebatarle a la izquierda pues varias alcaldías en uno de sus bastiones más importantes, que ha sido la Ciudad de México. Lo mismo ocurrió en algunas otras ciudades importantes del país, como Puebla, Toluca, Veracruz, Cuernavaca, Hermosillo, Tlaxcala, San Cristóbal de las Casas, entre otras. También quizás se pueda calificar de un triunfo lo que señaló Silva Herzog. Con la alianza impidieron que Morena y sus aliados alcanzaran una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y pues pudieron frenar algunas de las reformas, como es el caso de la eléctrica. En ese sentido, siendo optimistas, se puede ver que la alianza ha servido para algo. Pero hay que ir más allá y hay que afinar un poco más el análisis, porque la alianza también tiene consecuencias negativas. Miren, por ejemplo, lo que dice Gustavo Madero. Mira, lo puedes medir de dos maneras. Si no hubiera habido esa alianza PAN-PRI-PRD en el 2021, hoy no se hubiera podido haber echado abajo la iniciativa de reforma constitucional de reforma eléctrica tóxica y regresiva que encarece y contamina más, pero también el tema de la reforma electoral y el tema de darle al Ejército, la Guardia Nacional, serían un mero trámite. Esto quiere decir que sirvió para eso, nada más para eso ha servido, no mucho más.
y debemos aspirar a que se construya algo más grande, no solo ser un dique de última instancia para los extremos de iniciativas constitucionales, sino sobre todo para hacer propuestas y tener un faro de futuro. Eso es lo que no hemos podido lograr hasta ahorita. Yo creo que ahí es ambivalente. Les funcionó en parar la reforma eléctrica y creo que le han mandado un mensaje muy claro al presidente que ni su reforma electoral ni la reforma a la Guardia Nacional van a prosperar. Es decir, ya no habrá reformas constitucionales en esta administración y bueno, le sirvió para presentar un bloque legislativo medianamente coherente en este segundo tramo de la legislatura en la Cámara de Diputados. A nivel gubernamental, a juzgar por lo que viene, no parece que les haya funcionado demasiado. Morena, por la alianza secreta que tiene con el PRI, me refiero al caso de Oaxaca y me refiero al caso de otras entidades federativas como Hidalgo, tiene muchas más posibilidades de llevarse, en este caso, 4 gubernaturas, con lo cual pues veríamos un PRI dividido entre la alianza opositora y apoyar al gobierno, apoyar al partido oficialista, y por tanto mi lectura es, digamos, ambivalente, ¿no? O se puede hacer la lectura en los dos sentidos. En cierto sentido, sí les ha servido, porque recordemos lo que pasó en 2018. Cada quien se fue por su lado y el resultado en las urnas fue un fracaso espectacular, incluso para el que tenía mayores posibilidades, que era el PAN. Para el PRD y el PRI, las cosas fueron pésimas. Entonces, dentro de sus cuadros intelectuales se les dijo, hay que unirse, todos tienen que unirse y presentar un solo frente, no como en 2018, con Anaya por un lado, Mid por el otro, etcétera. En principio, la idea no es descabellada, pero resulta que todos tienen una cola enorme que les pisen. Entonces, al PAN le hace bien toda la historia del PRI y unirse de manera acrítica, sin hacer una referencia al pasado, unirse al PRI, que fue su adversario. Al PRD le va bien unirse al PAN, que fue también su adversario, lo mismo que al PRI, sin haber reconsiderado eso. ¿Por qué antes eran adversarios? ¿Por qué hoy se presentan como un conjunto? El votante normal, en la medida en que se interesa en política, pues necesita una explicación. ¿Por qué esta mezcolanza de pasados que antes se decían completamente antagónicos, ahora resulta que se encuentran pues también en qué se parecen? Nada más en su enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador, con la 4T, con la propuesta de cambio. Pero tienen un pasado muy, muy poco presentable. Y entonces las partes poco presentables de unos las cargan también los otros. Les falta una utopía, porque su verdadera esencia es volver al pasado, pero el pasado es impresentable. Entonces están en un limbo. ¿Cuánta razón tiene Lorenzo Meyer al decir que le faltan utopías a la oposición? Como decía Eduardo Galeano, las utopías sirven para caminar, para tener un rumbo hacia el cual dirigirse. Sin utopías no hay rumbo y solo queda el pasado como referente. El problema es que, en efecto, los pasados de estos partidos son impresentables en muchos casos. Cada partido tiene un pasado pues muy poco apetecible, con el cual debe lidiar y en teoría debería trabajar para limpiar su imagen de sus negativos, pero al juntarse los partidos unos con otros en esta alianza sin sentido, solo se juntan sus puntos negativos. Entonces, un primer punto para considerar
negativa a la Alianza Va por México es que se suman las imágenes negativas de todos los partidos. Pero además, ¿no será que esta alianza también ha permitido reforzar la narrativa del presidente al mostrar que efectivamente existe el PRIAN, la mafia del poder y todo eso? ¿No ayuda a reforzar la idea de que todos esos partidos en el fondo son iguales? Miren lo que nos dice Poncho Gutiérrez cuando le preguntamos si considera que ha funcionado esta alianza. Claro que le ha funcionado mucho, pero no a Claudio X, sino a AMLO. AMLO durante décadas dijo la mafia del poder, los neoliberales, es un complot. El presidente ya se encargó de que se movieran las piezas para demostrar que lo que él dijo durante 12 años era cierto, que él tenía un proyecto y que el PRI y que el PAN y que el PRD y que este grupo de empresarios de siempre tienen otro proyecto. No está ni bien ni mal. Simplemente ya es un hecho, ya es obvio que son dos proyectos. No, pues yo creo que eso los desprestigia aún más. No sé quién desprestigia más a quién. No sé si a Claudio X González le desprestigia más unirse a estos tres partidos, o a estos tres partidos los desprestigia más unirse a Claudio X González. Me parece que tanto unos como otros son desprestigiados. Entonces, el estar juntos, pues, desde mi punto de vista, no solo no los beneficia, sino que los anula. No, para mí les ha traído más problemas que beneficios, y eso se va a demostrar en las elecciones de este año. Incluso es una alianza bastante promiscua, por decirlo de esta manera, porque junta partidos que uno supuestamente es de izquierda, el PRD, o uno es supuestamente de derecha, que es el PAN. El PRI siempre ha sido como una especie de torre de Babel, pero dejan de lado los principios, dejan de lado las ideologías únicamente con el afán de ganar, con el afán de competir con Morena, pero de la mano de un empresario que lejos de garantizarles una credibilidad, que lejos de garantizarles un prestigio, que vaya que lo necesitan, los contamina todavía más y los ubica en un sector en donde la mayoría de la población los repele. ¿Por qué? Porque los ven en un sector clasista o bien elitista. A ver, para hacer una oposición en las cámaras, sí, le acaban de dar un revés a la contrarreforma del presidente López Obrador. Pero en la imagen que tienen frente a la gente, básicamente comprobaron el discurso que el presidente había venido diciendo desde toda la vida. El PRI y el PAN son lo mismo y ellos se unieron y se convirtieron en el PRIAN. Estratégicamente, para detener el avance de la cuarta transformación, que me imagino que eso es la intención de la oposición, sí fue una estrategia pragmática. Pero en la imagen frente al pueblo, a mí creo que no les ha funcionado. Básicamente se desenmascararon y la gente los concibe como la misma cosa, el PRIAN. Yo creo que el mayor error que ha cometido particularmente Acción Nacional es el de institucionalizar finalmente, el de formalizar finalmente lo que se conoce como el PRIAN. Esta fusión de intereses, de dinámicas de supervivencia, que solo explican la fusión del PRI y del PAN en los procesos electorales. Me parece que más que servirle, numéricamente quizá ha redituado en un número mayor de diputados en distritos electorales uninominales y algunas alcaldías, etcétera, pero no en términos de reconstituir el rostro de los partidos frente a la ciudadanía. Al contrario, esta alianza, que es una mezcolanza de intereses, de privilegios, de canonjías, de tapaderas, de complicidades, porque la alianza del PRIAN, hay que decirlo con toda claridad, está pegada con el pegamento de la complicidad frente a la corrupción y la impunidad. Eso es lo que los mantiene. Y en ese sentido, más que ayudarle al PAN, lo ha desdibujado todavía más, lo ha distorsionado frente a las causas y a los intereses ciudadanos. Hay mucha gente que la justifica porque el encono es mucho en el país, la polarización es tal que ya se pierden muchas referencias y muchos conceptos fundamentales del sistema de partidos, por qué este partido debe existir, por qué el otro. Ya se han perdido muchas cosas fruto de esta profunda división que vive el país. Pero esa alianza, por supuesto que yo la he deplorado. Yo jamás me veré, nunca me he visto ni me veré siendo miembro del PRIAN. Creo que más bien lo que ha existido es un cálculo electoral, no necesariamente una búsqueda de una agenda
en conjunta, y creo que eso es importante porque las alianzas por sí solas no necesariamente pueden o tienen que ser algo malo si lo que se está buscando es un fin mayor. Pongo, por ejemplo, la alianza que se construyó en este año o el año pasado para poder sacar adelante la candidatura a la presidencia desde las izquierdas y el progresismo de Gabriel Boric en Chile. Entonces, esto no necesariamente es un reflejo de algo negativo o positivo, pero cuando no existe la claridad de una agenda, cuando no se tiene una búsqueda concreta de qué se quiere hacer cuando se va a llegar a gobernar, creo que ahí es cuando pues, las cosas no funcionan porque solamente se privilegia un interés electoral. Sí, como dice Pedro Kumamoto, pues las alianzas no son malas en sí mismas, pueden ser un instrumento útil para impulsar causas, conseguir sumar fuerzas, eventualmente lograr determinados consensos, pero en el caso de la Alianza Va por México resulta pues que es una unión de partidos incompatibles ideológicamente, sin otra agenda que ser un dique de contención en contra de López Obrador. Al final, incluso benefician a AMLO porque en efecto confirman la existencia del PRIAN, el discurso de la mafia del poder. Ayudan a reforzar esa narrativa que lleva construyendo por más de una década el hoy presidente, la de que todos son iguales. Entonces creo que, aunque se puedan presumir algunos triunfos de la alianza, de esta alianza Va por México, son más los negativos, porque al final hacen que todos los partidos que integran esta alianza pierdan identidad, que la gente piense que todos son lo mismo y les impide esto, pues llevar a cabo una autocrítica y una reconstrucción a fondo de sus propios partidos. Se aferran a la alianza y a los pocos buenos resultados que está tenido para que todo siga igual internamente en sus maquinarias partidistas. Esto mismo fue lo que dijo el propio López Obrador en su conferencia matutina del 7 de junio al hablar sobre los resultados de las elecciones del pasado fin de semana. Tienen un problema ahí, tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño, por ejemplo, esto de que ayer, ¿no? Celebrando, de 6, perdimos 2, pero ganamos 2, pero ellos decían que nos iban a ganar las 6. O sea, nos fue bien. De veras. Y bueno, finalmente no pudimos evitar preguntarle a nuestros analistas sobre la relación de la oposición con López Obrador, porque creo que el terrible naufragio en el que se encuentra la oposición está muy relacionado al knockout que tuvo en 2018. Tardaron mucho en levantarse de la lona y cuando lo hicieron, pues parece que siguen mareados por el golpe que les metió Morena hace casi 4 años. Pareciera que la oposición no ha logrado entender a López Obrador, que no ha logrado descifrarlo. Pareciera incluso que ni siquiera les interesa hacerlo. Y por eso López Obrador los avasalla. Miren esto. Lo subestiman una y otra vez. Hay primero lo atribuía yo un poco como a la sorpresa, cierto pasmo después de la derrota, o con la sorpresa, incapacidad para procesar, un personaje que pues cambia todas las coordenadas del discurso, muchas de las coordenadas usuales de cómo es, digamos, hacer gobierno, cómo hacer acciones de gobierno.
y todo su estilo es muy contrastante con el estilo que dominó la política mexicana durante las últimas décadas. Y primero yo lo atribuí a pues, cierto pasmo, cierta como dificultad para pues, procesarlo. Cada vez pienso que también hay mucho elemento de soberbia, ¿sí? De estar como convencidos de que ellos tienen la razón, de que los lentes analíticos con los que ven la realidad son los correctos, y según ellos, pues Andrés Manuel López Obrador no hace sino hacer pura tontería. Entonces, no, la oposición, me parece, ni la partidaria ni la no partidaria, con poquísimas excepciones, me parece que ha logrado descifrar al presidente, y creo que ni siquiera les ha interesado, ¿no? Recuerdo a varios intelectuales públicos muy connotados decir que ni siquiera, que ya como que renunciaron a tratar de entenderlo, cosa que me parece pues muy grave. No, yo creo que en su forma de comunicar los tomó por sorpresa, aunque no debían de haberse sorprendido. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, estrenó las mañaneras. Pero las mañaneras es una forma inédita, no nada más en México, sino en el mundo. No recuerdo de ningún otro jefe de gobierno que durante varias horas, 5 días a la semana, esté presentando variantes de su proyecto y además tratando problemas específicos de ese día, de ese momento, de esa coyuntura. Mezcla muy bien la coyuntura con el proyecto más amplio. Lo hace de una manera que no se parece en nada al lenguaje que por decenas de años usó el PRI, un lenguaje muy altisonante, ni tampoco el lenguaje del PAN, muy de los abogados conservadores, panistas. Entonces, el acartonamiento del discurso de lo que hoy es la oposición, que fue el discurso de lo que hasta hace poco era el poder, no ha encontrado la manera de neutralizar al de Andrés Manuel López Obrador. No lo entienden, no entienden al presidente. No lo entienden, porque además ni siquiera se han detenido un poco para estudiar al presidente, no solamente en estos 3 años, desde que la lucha de López Obrador se conoce en el país como tal. Hay una incapacidad, no solo ética, sino básica, política, para enfrentar al personaje que es López Obrador. Caen redonditos en las estrategias que el presidente planea, configura y ejecuta. Es más, si López Obrador nos mostrara los guiones bajo los cuales ha pensado la mayoría de sus lances políticos, legislativos y sociales, estoy seguro que la oposición ha cumplido todos y cada uno de los pasos que él ha pensado. Porque hay falta de creatividad, de inteligencia y porque, hay que decirlo, en una época como esta, qué lástima que así sea, pero los partidos tienen, yo creo que los peores liderazgos de toda su historia. Entonces no podemos esperar mucho de la mediocridad frente a un fenómeno no solo popular, sino histórico y social como el que representa Andrés Manuel López Obrador. No podría yo estar más de acuerdo. Como dice Lorenzo Meyer, no deberían estar sorprendidos por la novedad de López Obrador. Es un personaje que pues, llevaba más de 30 años en la escena política antes de ser presidente. El problema es que nunca les interesó entender cómo hacía política López Obrador, ni les interesa ahora, como bien lo resaltaban Blanca Heredia y Javier Corral, a quienes acabamos de escuchar. Hay una renuncia a tratar de entender a López Obrador y buscar contrarrestarlo con seriedad. Esta renuncia a la comprensión tiene como consecuencia que tengamos una oposición totalmente reactiva a lo que dice el presidente. Esto es lo que yo he llamado en algunas de mis columnas el AMLOcentrismo, que es esta obsesión por pasarse todo el día o incluso varios días discutiendo lo que dijo o no dijo López Obrador en sus conferencias matutinas. El AMLOcentrismo hoy en México es un fenómeno pues, que acompaña a simpatizantes de López Obrador, pero también a detractores de López Obrador. Digo yo, varios simpatizantes caen
en el amlocentrismo, pero también la oposición. También la oposición porque, pues por lo visto se sienten cómodos simplemente respondiendo a todo lo que dice el presidente en sus mañaneras y así sienten que están haciendo oposición. Pero no, realmente pues no hacen un trabajo muy profundo para construir una oposición de verdad que esté a la altura de esto. Y bueno, miren lo que dicen varios de nuestros entrevistados. Yo creo que la oposición ha caído mucho en ser amlocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que todo gira en torno a la agenda, las provocaciones y la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo cual ha sido muy hábil. Pero la oposición no ha logrado hacer una adecuación, un cambio importante de cómo poder salirse de esa estrategia y hacer su propia agenda. La oposición, en ese sentido, está atrapada por la estrategia del presidente Andrés Manuel y no ha tenido la capacidad de reconstituir un vínculo con la ciudadanía propia. Mira, el mayor problema que yo le veo para la oposición es que Andrés Manuel logró una narrativa muy básica, pero muy efectiva. Ha logrado decir que él está del lado de la gente, del lado del pueblo, y que la oposición representa a los privilegiados, a los privilegios, y que lo único que quiere es recuperar el poder. Mientras la oposición no logre cambiar y romper eso y demostrarle a la gente que está buscando mejores propuestas y soluciones a los problemas que tiene la población, la gente no va a volver a darle el voto de confianza a la oposición. Sí, la respuesta es no. La oposición es el cabús del tren de Morena y del presidente. Va atrás de lo que López Obrador dice. Lo que dice la mañanera replican en la tarde la oposición. Como antes, nadie quiere quitarle la bandera a López Obrador de igualdad social, de justicia social, de deuda social. Todo mundo comenta lo que dice el presidente en la mañanera. Así no se hace oposición, así se hace seguidismo, así se va atrás, así se es cabús de López Obrador. Y además no hay una figura que una persona que encabece este esfuerzo. No, para nada, para nada. Hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador es el que marca la agenda de los temas de este país y la oposición es totalmente reactiva. No tiene una estrategia de comunicación que les permita situar un plan. No tiene un líder del matiz, del nivel, de la fortaleza del propio Andrés Manuel López Obrador, que pueda salir a contestar, que pueda salir a debatir realmente con el presidente. Incluso es el propio presidente el que construye sus enemigos, el que construye sus monstruos, y la oposición se queda muy atrás, ¿no? Es una oposición totalmente reactiva, pero mucho es porque está carente de ideas. Parecen la secretaria de AMLO porque le llevan la agenda todos los días. Ellos hablan de lo que dice el presidente. Si el presidente quiere hablar de los zapatos, de las tlayudas, de Don Gato y su pandilla, hablan todo el día de lo que el presidente les pone. Híjole, suena fuerte, pero parece que sí es así. Es una oposición totalmente reactiva a lo que dice López Obrador, como señalaba nuestro colega y director de Noticias de la Octava, Jesús Escobar. Eso hace que no puedan construir un discurso, porque para tener una agenda propia, pues se necesita hacer un diagnóstico propio de los problemas del país, se necesita proponer soluciones, crear una forma de comunicar y conectar con la gente estas propuestas y finalmente pues tener una voz propia. Todo esto, sin embargo, toma tiempo que la oposición desperdicia contestando cada una de las ocurrencias, propuestas, críticas o lo que sea que venga de López Obrador desde las conferencias matutinas. Por todo esto es que la oposición no ha logrado generar un contradiscurso, y en esto coinciden también varios de nuestros entrevistados. Miren ustedes. No, creo que se enganchan muy fácilmente con el presidente López Obrador en eso, más allá de filias y de fobias, ha entendido muy bien
la importancia de la comunicación en la política. Y la oposición en su conjunto no ha logrado configurar un contradiscurso al del presidente. En esa medida creo que no han logrado descifrar. Creo que la respuesta es obviamente que no. Entre muchas de las cosas que no han entendido los miembros de la oposición, esta oposición que ya se conoce como la oposición moralmente derrotada, una de las cosas que no han entendido es precisamente no han entendido a López Obrador ni como político, ni como personaje, ni como bien lo dices, como un elemento de comunicación muy eficaz. Entonces, lo que la oposición ha tratado de hacer en estos últimos 3 años es imitar a López Obrador. Vemos a Ricardo Anaya saliendo a las calles a conocer un México que desconocía por completo y que sigue desconociendo. Vemos a varios políticos tratando de imitar a AMLO en ese sentido, tratando de ser campechanos, ser cercanos a la gente, pero no lo logran porque realmente no lo son y nunca lo van a lograr porque siempre va a ser algo impostado, siempre va a ser algo falso. Y por eso no entienden. Y por eso esta frase de que no solo no entienden, sino no entienden que no entienden. Yo creo que la oposición ha caído en todas las trampas que Andrés Manuel López Obrador le ha tendido. Me parece que las oposiciones juegan al compás que toca el presidente y en ese sentido no han podido presentar una agenda pública distinta en donde hablemos de los asuntos del país, de los problemas del país y no de la última ocurrencia, el insulto más reciente del presidente, sus provocaciones, sino que recuperemos una discusión sobre lo que importa, sobre el rumbo del país y no sobre aquello que define, aquello de lo que habla el presidente por las mañanas. Exactamente, como dice Jesús Silva Herzog Márquez, es necesario hablar sobre los temas realmente importantes del país y que la oposición genere su propio discurso. Aunque bueno, hay quienes creen que la oposición sí ha logrado entender lo que ha hecho López Obrador, pero no ha podido reaccionar a ello. Digamos, hay quien cree que sí se comprende la figura de López Obrador, pero que la oposición no sabe qué hacer ante ello, o simplemente, pues que es un fenómeno a tal punto abrumador que difícilmente se le puede hacer frente. Veamos, por ejemplo, lo que nos respondió la priista Dulce María Sauri Riancho. Me parece que es fundamental proceder a entender el momento político que vive el país para cualquier oposición. Pero ahí también hay una cuestión que vale puntualizar. El presidente López Obrador es un fenómeno, desde mi perspectiva, no solo inédito, sino irrepetible. Entonces, definitivamente, como fenómeno irrepetible, me parece que la energía tiene que estar concentrada en atender los efectos en el quehacer gubernamental. Híjole, no sé ustedes, pero a mí esto me suena un poco a una renuncia a tratar de entender a López Obrador y de intentar contrarrestarlo de alguna forma. Casi es un bueno, AMLO es único e irrepetible, mejor sobrevivir a esta ola y luego ver qué hacemos en 2024. Digo, ahí el problema va a ser en qué calidad llega la oposición a las próximas elecciones presidenciales. Esta renuncia a saber qué hacer ante López Obrador y a comprender al personaje creo que puede salirles muy cara a los de la oposición. Pero veamos qué nos dijeron, por ejemplo, Cecilia Romero, la secretaria general adjunta del PAN, y Cecilia Soto, ex candidata a la presidencia por el PT en 1994. No cabe duda que pues la influencia, el poder, los medios de comunicación a su servicio, la posición misma del presidente, pues no es algo contra lo que se pueda competir de manera fácil o sencilla. López Obrador, si algo tiene, es una gran capacidad de comunicación. Esto nadie se lo puede negar. A ver, el presidente es un populista nacionalista de manual.
Es decir, si tú compras 2 o 3 libros sobre el populismo, el presidente cabe exactamente dentro de las recetas de lo que es un personaje populista, que no es de izquierda, no es de extrema derecha, pero tiene muchos puntos afines con gobernantes de derecha. Entonces, esto está completamente descifrado, Ahora, lo que no está totalmente resuelto es cómo tratar el talento indudable comunicacional que tiene el presidente. Esto es algo que se tiene que resolver, creo que se ha venido resolviendo. La verdad creo que es un error creer que está totalmente descifrada la figura de López Obrador. Este es el famoso no entienden que no entienden, del que hablábamos hace un momento, porque se quedan con la idea fija de que es un populista nacionalista de manual y no tratan de analizar más allá, de ver las cosas en toda su complejidad. De nuevo el riesgo de no entender que no se entiende, es que les puede costar muy caro, como les ha costado hasta ahora. Recapitulando, nuestra oposición está perdida y lo está por múltiples razones. Para empezar, porque le falta una agenda y un proyecto propio. Desde que llegó López Obrador a la presidencia, han caído en un amlocentrismo que tiene a los opositores todo el día respondiendo a lo que dice López Obrador, en vez de construir propuestas y tener un discurso auténtico, novedoso y original. Además, construir una alternativa política propia, original y novedosa para atraer a la ciudadanía. Este amlocentrismo es una terrible trampa que tiene a nuestra oposición anestesiada, creyendo que están haciendo política al ir detrás de todas las pelotitas que les avienta López Obrador. De alguna forma es como que salivan cada vez que López Obrador les muestra un filete, como los agentes pavlovianos. Urge que dejen de caer en todas las trampas discursivas del presidente, pero también les urge una autocrítica y un análisis más profundo sobre lo que significó la derrota de 2018 y lo que ha pasado desde entonces. Urge que analicen y entiendan por qué la sociedad quiere y respalda tanto a López Obrador, incluso cuando reconoce que el rumbo del país no es el mejor. ¿Qué le ofrece AMLO a la sociedad que la oposición no puede ofrecerle? PRI, PAN y PRD tienen que responder a esta pregunta, pero responderla de verdad. No solo quedarse en el discurso cómodo y flojo de es que el populismo embeleza el odio del pueblo. Es que la polarización y la división que hace AMLO todas las mañanas desde el púlpito presidencial, etcétera, etcétera. Es momento de que la oposición deje de repetir como loro ese discurso, porque creo que no los va a llevar a ningún lado, más que a la derrota constante, como ha ocurrido hasta ahora. Les urge además tener nuevos liderazgos, fomentar un relevo generacional que le dé a la oposición aire fresco, ideas nuevas y que experimente con formas novedosas de hacer política. También hace falta que consideren seriamente la pertinencia de una alianza que creo que es muy cuestionable. Puedo entender que recurran a Va por México como una estrategia temporal para ciertos fines concretos, pero deben ir más allá. La oposición debe replantearse su identidad primero y a partir de ahí ver si es viable una alianza. En fin, son muchos elementos y hay mucho por reflexionar. Ojalá la oposición lo haga y empiece a corregir el rumbo, porque como dijimos a inicios de este programa, por más satisfactorio o divertido que nos resulte ver al PRI, al PAN y al PRD en la lona, lo cierto es que México necesita una oposición a la altura. Esperemos que este programa haya servido para algo en ese sentido y quizás de aquí puedan ellos mismos tomar algunas ideas. Buenas noches, nos vemos dentro de 8 días.